Hola, este es el vídeo 1 del tema 5 de diferenciación e integración numéricas del curso de métodos numéricos. En este vídeo vamos a estudiar el concepto de derivada de una función. Vamos a ver primero su definición geométrica, la definición a partir de un límite, cómo se puede utilizar esta definición a partir de un límite para aproximar la derivada y cómo influye la precisión de la aritmética que estamos usando en la aproximación de la derivada. Desde el punto de vista geométrico, la derivada corresponde a la pendiente de la recta tangente. Entonces, si en este caso tenemos que la recta tangente viene expresada como mx más n, pues la derivada es el factor m, es decir, la recta de la pendiente de la recta tangente. En el caso que la pendiente sea positiva, significa que la función va creciendo en ese punto, y si es negativa, que va decreciendo. Es decir, que la derivada nos da información sobre la tendencia de la función en el punto que estamos estudiando. Matemáticamente, la derivada se puede expresar como este límite. Cuando h tiende hacia 0, de f de x más h menos f de x partido por h. Por tanto, cuando tomamos un h pequeño, en principio, esta fórmula nos da una aproximación de la derivada. Lo que vamos a hacer ahora es estudiar, cómo poder elegir h para que esta fórmula funcione correctamente. Y eso va a depender de la calidad de la aritmética de precisión finita que estemos utilizando. Entonces, para analizar este asunto, vamos a utilizar como ejemplo la función f de x igual a elevado a x, y la vamos a analizar en x igual a 1. Entonces, la derivada de e elevado a x es e elevado a x, y por tanto la derivada en 1 de e elevado a x va a ser e. Entonces, utilizando la fórmula de arriba, la aproximación de la derivada en x igual a 1 de e vendría dado por e elevado a 1 más h menos e partido por h. Entonces, lo que vamos a hacer es ir dando valores diferentes a h e ir midiendo el error entre lo que nos da la aproximación y el valor que tiene que dar, que sería el número e. Entonces, el h que vamos a tomar va a ser de esta forma, como 1 partido 2 elevado a n. Entonces, lo que hacemos es medir este error, que nos indica la diferencia entre lo que nos da la fórmula para cada n y lo que debe valer la derivada, que en este caso es e. Entonces, aquí en esta ventana lo que aparece es el resultado de esto cuando utilizamos precisión float o precisión doble. Hay que tener en cuenta que en precisión float el máximo n al que podemos llegar es el valor de t, que es igual a 23, y en el caso de doble, el t es igual a 52. Este es el máximo valor al que podemos llegar porque, como se vio en su día, cuando hacemos 1 más 1 partido 2 elevado a n, pues el valor de n más grande que podemos tomar es el de t, porque si nos pasamos de ese valor, entonces 1 más 1 partido 2 elevado a n es 1, porque ya el número no le aporta nada al número 1. Entonces, aquí lo que se ve para float, por ejemplo, sería cómo va cambiando ese error, es decir, esta fórmula que aparece aquí, para diferentes valores de n. Entonces, lo que se observa es que cuando n es muy pequeño, el error es grande, y cuando n es grande, es decir, que el h se va haciendo pequeño,
pues el error va bajando, pero si el n lo hacemos demasiado grande, llegando ya al límite de la capacidad de la aritmética, pues el error vuelve a crecer. Es decir, que no podemos tomar n ni muy pequeño ni muy grande respecto a la calidad de la aritmética, ¿no? Y lo mismo pasa en precisión doble. Si tomamos un n pequeño, el error es grande, y si tomamos un n grande, pues el error también es grande, y resulta que en ambos casos aproximadamente la zona óptima corresponde aproximadamente a la mitad del rango, es decir, cuando n está aproximadamente un poco por encima de la mitad de los n posibles, ¿no? Así que aquí correspondería a 13, que es aproximadamente la mitad de 23, y en precisión doble la mitad de 52, que sería 26, pues está en este rango que está por aquí. Si vemos esto en una gráfica, pues en este caso tenemos que hemos pintado ese error en función de n. En el eje X tenemos n, y en el eje Y tenemos el error S. Entonces, en azul pintamos el error para 64 bits, para la aritmética de 64, y en rojo para la aritmética de 32. Entonces, lo que observamos es que cuando n es pequeño, lo que habíamos dicho, cuando n es pequeño el error es grande, y cuando n va creciendo en función de la aritmética, por ejemplo en 32 bits, pues el error empieza a crecer, pues cuando ya nos vamos acercando al tope, que sería 23 en este caso, el error va creciendo. Y en el caso de doble, pues pasa lo mismo. Lo que pasa es que el error llega a ser mucho más bajo que en precisión simple en la zona intermedia, y después empieza a crecer cuando ya llegamos al límite, que sería 52 en este caso. Eso nos lleva a decir que el rango óptimo del n para calcular la derivada sería aproximadamente en la zona central, según la precisión de la aritmética, ¿no? Entonces, tenemos que tener en cuenta que qué pasa si llegamos hasta el final de la precisión de la aritmética. Es decir, si nosotros hacemos, por ejemplo, llegamos hasta t más 1, que sería ya pasarnos de la precisión de la aritmética. Entonces, cuando hacemos un número y le sumamos la magnitud del número por ese factor, pues ya la aritmética no puede guardar eso que le hemos añadido a x, y no sale x. Entonces ya ahí nos hemos pasado completamente, porque al hacer f de x más h sería como si estuviésemos haciendo f de x, porque x más h sería x. Entonces, como decíamos, la zona óptima corresponde a tomar aproximadamente la mitad, en función de la precisión de la aritmética, la mitad de la capacidad de la aritmética siguiendo el valor de t. Entonces, seguir la mitad de la capacidad aritmética es tomar un h de este orden, que corresponde a ser la raíz cuadrada de la unidad de redondeo, porque la unidad de redondeo era u igual a 2 elevado a menos t. Bien, entonces eso significa en la práctica, teniendo en cuenta además la magnitud del número, que siempre tenemos que tener en cuenta al añadirle algo a un número, pues nos llevaría a que en el caso float, el h, un h razonable sería coger el módulo de x por 1 partido 2 elevado a 12, y en el caso de doble sería el módulo de x por 1 partido 2 elevado a 26. Hay que tener en cuenta que, claro, si x es igual a 0, esto no vale, porque entonces el h, como está multiplicado por su módulo, pues también sería 0. Entonces, pues ese es un caso especial que habría que gestionar aparte, y tendríamos, como ya hicimos en el tema de aritmética de precisión finita,
pues añadir un epsilon ahí para hacer, en lugar de x, hacer x más epsilon multiplicado, por ejemplo, en el caso de doble, por 2 elevado a 26, para evitar el caso en que esto sea igual a 0, que no funcionaría bien. En muchas ocasiones, pues sabemos que x se mueve en un cierto rango. Por ejemplo, si son ángulos, sabemos que se mueve entre 0 y 2pi. Y en general solemos conocer para x en qué rango se mueve. Si conocemos en qué rango se mueve, entonces en lugar de tomar un h que dependa de x, podemos tomar un h que dependa de los límites del intervalo. Entonces simplemente sustituimos el módulo de x por el máximo de los extremos del intervalo. Y de esta manera no tenemos que estarnos preocupando, por ejemplo, del caso en que x sea igual a 0. Porque el máximo de los extremos del intervalo siempre va a ser mayor que 0 cuando lo tomamos en valor absoluto. Entonces, cosas importantes que hemos visto en este vídeo, pues que la derivada nos indica la tendencia de una función en un punto, y es la pendiente de la recta tangente, que la derivada se puede aproximar a través del límite, pues tomando para un h pequeño la diferencia entre f de x más h menos f de x partido por h, y que para elegir adecuadamente el valor de h hay que tener en cuenta, por un lado, la magnitud del número, y por otro lado, la unidad de redondeo de la aritmética, es decir, la calidad de la aritmética con la que estemos trabajando. Entonces, unos valores razonables, aunque no son los únicos posibles, por supuesto, sería, en el caso float, tomar el módulo de x por 1 partido por 12, teniendo en cuenta que aquí el máximo de t es 23, y en el caso doble sería teniendo en cuenta que aquí el máximo, la precisión de la aritmética sería 52. Es decir, que nos quedamos a la mitad de la precisión máxima que permite la aritmética. Si x se mueve en un intervalo b, entonces en lugar de que dependa de x, pues lo podemos hacer lo mismo, pero dependiendo del máximo de los intervalos.